Coincido, por supuesto. Gracias. Pensé que me habías evitado porque estabas muy en desacuerdo. Se tapaba los oídos directamente. Basta. Bueno, estamos con una de las personas más idóneas para hablar del tema del narcotráfico, para quienes no sean de la ciudad de Rosario, diputado provincial, tercer mandato, ¿no es cierto, Carlos? Así es. Otrora periodista. No, sigo siéndolo. Bien. Sigo siéndolo. ¿Te seguís considerando? Sí, y más periodista de investigación. Exactamente. Claro, sí. Con muchos libros publicados sobre el tema. Sí, casi, sobre el tema del narcotráfico, casi 15. Y en total debe ser, ya superamos los 100, seguro. ¿Cómo te da el tiempo, Carlos? ¿Cómo te da el tiempo? Y porque vivo. Claro. Vivo anotando cosas. Es tu vida así. Es mi vida así, efectivamente. Bueno, bienvenido, gracias. No, gracias a ustedes por la invitación, muy lindo, muchas gracias. Me vine más temprano porque estaba muy cansado, pero también me impresionó bastante cómo se va cerrando todo Sí, totalmente. a las 8 de la noche. Sí. Realmente una sensación rarísima. Sí, Cuando sí, un ustedes vacío. no nacieron, cuando ustedes no estaban todavía en esta cápsula espacial llamada Planeta Tierra, la peatonal Córdoba era un lugar que tenía Un genterío. una extensión hasta por lo menos las 2 de la madrugada, pero en cualquier día, más por supuesto jueves, viernes, sábado y domingo. Así que me impacta mucho esto que estoy viendo ahora. ¿Y qué te parece vos que capaz viviste ese tránsito? ¿Cuándo Sí. empezó eso a reducirse cada vez más el horario? ¿Y por qué? Yo creo que por el miedo a la inseguridad, especialmente del 2016 en adelante. Porque 2013 es cuando se desatan los asesinatos después de que lo matan al pájaro cantero, y eso generó una incertidumbre muy grande, especialmente en los barrios. Pero en el centro empieza a reducirse el horario de los bares Claro. y todas esas cuestiones. Bueno, el triple crimen también de Villa Moreno. Sí, ese es un punto de inicio a lo que nosotros llamamos la definición de narcopolicía, que fue el 1 de enero de 2012. Eso Claro. fue muy importante, por eso. Pero en realidad lo que desata la serie de venganzas interminables es el asesinato del pájaro el 26 de mayo de 2013. 2014 viene muy denso y se fue prolongando. A eso sumale todo lo que está pasando con la Claro. cuestión económica, se hace un momento realmente difícil. Para hacer un repaso de lo que fueron ya, bueno, estos 10 años del punto de quiebre ese que Sí. muchos sitúan, hoy leía la nota de Virginia Giacosa que también hablaba de que en 2011 estaba el spot ese de Messi como para intentar sacar el mote de la Rosario-Chicago para la Rosario-Barcelona. Desde esos 10 años, 11 años, vos que has seguido el tema de cerca, Sí. ¿fue todo un declive hacia abajo o hubo momentos en los que quizá hubo una curva ascendente? O sea, más allá del dato, por supuesto, de los homicidios y se han bajado las tasas. Yo te diría que el 2013 fue caótico y el 2022 terrible, porque el 2022 fue el año de mayor homicidios en la historia contemporánea de Rosario. Pero yo creo que lo más importante de Rosario, lo más lindo de Rosario, por lo cual uno está totalmente enamorado de Rosario y te da mucha bronca que pasen estas cosas, es que todos los días la gente se levanta igual. En los barrios en donde vos vas porque te denunciaron la noche anterior que hubo un intento de usurpación o de balacera, al otro día levantan las persianas del almacén de la esquina, abren la escuela, se suben al bondi, prenden el motor del taxi. Sí, la ciudad se resiste a quedarse quieta. ¿Sabés por qué? Porque yo creo que hay una cultura obrera tan importante, es una especie de cuarta dimensión que no nos damos. Viste que nosotros somos largo, ancho y espesor. Pero hay una cuarta dimensión que es habitar en Rosario, que tiene que ver con eso, que siempre nos levantamos, realmente siempre nos levantamos. Es más, hoy mismo, antes incluso del levantamiento del paro de colectivo, vos veías que la gente salía y hay que salir. Y el comentario era más o menos el que ustedes recién decían, hay que salir, hay que seguir, y eso es maravilloso. Yo soy muy enamorado de la valentía simple de la gente simple, y eso es lo que es maravilloso de Rosario. Así que yo creo que esto lo vamos a superar. Por supuesto sería muy importante lo que dijiste vos anteriormente, que las fuerzas políticas provinciales hagamos algo distinto, porque si no siempre es como que estamos tirando la basura debajo de la alfombra y llamamos a las fuerzas federales, que además vienen acá, no tienen la menor idea de nada, Claro. ni quieren tenerla tampoco, porque el problema grande es que las fuerzas federales no confían entre ellas y confían mucho menos en la policía provincial. Por eso siempre es un fracaso, por eso hoy es la 11ª vez que vienen.
Esto lo tenemos que resolver entre los santafesinos, estoy convencido. Yo te quería preguntar... Tengo esa idea además, lo que vos dijiste recién. Y bueno, ya que mencionás esto de que lo tenemos que resolver entre santafesinos, te tiro la pregunta por las declaraciones que hizo el presidente, no me acuerdo, creo que ayer, de que este era un problema de los santafesinos y que no es un tema de nación, dijo. Te quería preguntar reflexiones en torno a eso. Sí, pero antes había dicho que... Ya el descaro es total. No, lo de Milei es impresionante, pero... Pero también cómo fue funcionando esa relación entre el gobierno nacional y el provincial con la situación de violencia en Rosario y el narcotráfico a través de distintos gobiernos. Porque es algo que arranca, como decís vos, o empieza a escalar muy gravemente en 2013. Sí. Entonces pasó gobierno de Cristina, gobierno de Macri, gobierno de Alberto Fernández y gobierno, en este caso, de Milei. Sí. ¿Cuál es el factor común ahí que no puede... Que no se resuelve. Que no se resuelve, o que no nos dan las herramientas, o que no quieren. Sí, algo de todo eso. ¿Qué es lo que no se hizo, digamos? Para mí es algo que yo, la última reunión que tuvimos de Junta Provincial de Seguridad, vengo con bastante bronca porque mañana iba a haber una Junta Provincial de Seguridad, me habían convocado y la suspendieron sin ningún tipo de razón. Yo no lo entiendo eso. Primero que era tarde ya convocarla para el miércoles y que ahora la suspendan, la verdad que no lo entiendo. Pero en la última anterior, en donde estuvo Perotti, donde estaba también Hapkin, yo casi a los gritos porque estaba muy mal por esto que pasaba, especialmente en Rosario. Y entonces le digo, muchachos, hagan algo distinto. Basta de creer que la policía se va a autodepurar. No pasa así. Hace 30 años que vengo escuchando que la policía se autodepura. Pero de verdad esta creencia, ¿vos notás que es una creencia verdadera? ¿Qué cosa? Esto de que la policía, es que ellos creen fehacientemente que la policía se autodepura. Yo lo vengo escuchando desde que Rosú era ministro, eso. Claro. Desde que Rosú era ministro. Década del 90, te estoy diciendo. Obey o Reutemann. Claro, Obey fundamentalmente. Y era impactante eso. Yo le digo, ¿cómo se va a autodepurar la policía? No lo entiendo. Pero hasta en ese momento la realidad era diferente. No teníamos las bandas que tenemos hoy. Claro. Eso empieza en el 2007 a aparecer. Después hay para... La hegemonía de las bandas, no necesariamente estos enfrentamientos de violencia. No, digamos, hoy nosotros tenemos 47 bandas en Rosario. Para mí la definición es que todas estas bandas son narcopoliciales barriales. Narcopoliciales barriales. Con lo cual, acá no hay ningún cartel. Acá no es un problema militar. El problema es político, por eso te decía. Y por eso arrancaba con la de la policía. Hay policías que laburan muy bien, pero hay otros que laburan para las bandas. En cada juicio de cada banda que llega a la justicia, la mitad de los que llegan a juicio son policías o integrantes de otras fuerzas de seguridad. Son los que nosotros llamamos los nichos de corrupción. ¿Cómo se limpia eso? Para mí, se limpia con la decisión política de mandar, por ejemplo, a un diputado, yo le decía eso el otro día, la otra vez a Perotti y a eso, mándame a mí, suponete a la comisaría 15, que hace poquito fue baleada, que históricamente ha laburado para los monos. Y en un mes, junto al tipo que quiere hacer bien las cosas de la policía, uno se va a dar cuenta quién se sube al patrullero para cuidar a la gente o para garantizar el negocio a las bandas, tanto para los que alquilan armas o para las que venden merca. Eso lo tiene que hacer un civil, lo tiene que hacer un dirigente político. Tenemos que poner la cara por la gente, eso es lo que digo. Eso nunca se hizo. ¿Y qué respuesta te dieron en el momento que Hapkin lo que me dijo es que él no se animaba a mandar a nadie civil de la municipalidad para hacerlo. Y Perotti dice, puede ser, y nunca más hablamos. Nunca más hablamos. Por eso digo, capaz que no es una creencia con que la policía se autodepura, sino que más bien es tirar la bola para otro lado. Es un lugar común, es cómodo, es esto que yo te digo de esconder la basura debajo de la alfombra y llamar a las fuerzas federales para ver si se pueden encargar de algo que tiene que ver con la dimensión nacional, por más que se haga el bobo el presidente de la nación. Porque esto es la Argentina y el desarrollo del narcotráfico, por supuesto que es internacional, latinoamericano, regional y nacional. Así que es sin sentido esa respuesta, porque además sabe lo que dijo antes. Antes dijo que estábamos frente al narcoterrorismo, que hay que liberarle las manos al ejército, es una barbaridad, eso es condicionar la democracia, es volver al 75. Verdaderamente es muy fuerte todo lo que estamos escuchando de Milei y de Patricia Bullrich, que quieren aplicar el plan de los Estados Unidos, lo que se llama el Plan Colombia.
esto de mandar fuerzas federales, copar una ciudad y hacerte un desastre, porque cada vez que se hizo eso en Colombia, en México, en Perú, en Brasil, tenés miles de muertos y el narcotráfico cada vez más grande, el lavado de dinero cada vez más grande. Eso es lo que yo le digo a la gente, por más que la gente pida que desfile el ejército por Peatonal Córdoba. Yo sé que eso es lo que está pidiendo la gente. Bueno, prefiero ser totalmente sincero y absolutamente antipático y decirle que esa es una barbaridad, porque va a ser mucho peor el supuesto remedio que la enfermedad. Sí. No, yo estaba pensando... Bueno, eso no sé, eso es lo que digo, termino. Eliminar los nichos de corrupción, presencia civil nuestra. Yo digo que yo como diputado voy 1 mes o 2 meses a la comisaría que me manden, junto al comisario, para ver quién es el corrupto y quién no es el corrupto. Y yo te puedo asegurar que en 1 o 2 meses por lo menos limpiaste, aparte de esos nichos que liberan zona y muchas veces convierten que determinados barrios de Rosario, en determinados horarios, en determinados días, terminan siendo gobierno de facto de estas bandas narcopoliciales barriales. Pero no es militar la solución. Tenemos el antecedente de la intervención que hizo Duhalde con la maldita policía en los 90. Digamos, un ejemplo de una fuerza que no se autodepuró justamente, sino que seguramente... Pero le dieron plata, porque la maldita mejor policía del mundo, como efectivamente vos recordás, tuvo un momento de inflexión que fue el año 2005. En el año 2005 se habían producido ya en la provincia de Buenos Aires alrededor de 40 secuestros extorsivos. No sabían cómo pararlos. ¿Sabés lo que hicieron? Ley de desfederalización del narcomenudeo. Le dieron la caja de la droga a la policía bonaerense. Chau, se terminaron los secuestros. Eso se dijo incluso en el Congreso de la Nación, lo que yo te estoy contando. ¿Cómo? No entendí. Se inventó una ley que es la ley de narcomenudeo. Sí. Creo que es la 26.052, o por ahí. Esa es la ley de narcomenudeo que ahora adhirió la provincia. Yo me opuse a esa adhesión porque es una caja negra de la policía. Vos le decís a la policía de la provincia de Santa Fe, vos ahora tumbás búnker, como habrán visto que se han sido promocionados. Para la policía que forma parte del negocio es una caja negra más. Es dinero. La bonaerense a partir de ese momento se quedó tranquilo. No hubo más secuestros extorsivos, salvo algunos casos. Y a partir de ese momento se empezó a regular el delito del narcotráfico y los hechos de violencia no pasaban lo que un nombre maldito en esta provincia, pero que es un tipo que sabe mucho, Marcelo Saín, llamaba la tasa de tranquilidad. Hay una tasa de tranquilidad que tiene que ver con determinados números de homicidio, que se banca, por ejemplo, Rosario se bancaría no tener un año más de 200 homicidios, esa sería la tasa de tranquilidad. En Santa Fe no serían más de 100, tasa de tranquilidad. En la provincia de Buenos Aires no más de 300, 400, una cosa así. Bueno, eso se estableció. Por eso nunca ves una banda de los monos en Buenos Aires. Pero sí lo que pasó el año pasado, que en un día la droga adulterada por la propia policía de la provincia de Buenos Aires te mata a 24 personas, como pasó en febrero del año pasado, donde te mataron 24 tipos porque ellos lo distribuyeron. Fue la policía de la provincia de Buenos Aires. Pero como vos decís, de alguna manera, eso, si bien es un sistema absolutamente corrupto y antiético, está regulado de alguna manera, como que se mantiene cierto grado de tranquilidad, no tiene demasiada influencia mediática. Sí, lo que no tenés son los puertos, además. ¿Cómo? Que no tenés los puertos, además. Cerquita. Eso te quería preguntar. ¿Cuál era el diferencial que había o que empezó a haber en algún momento que hace que Rosario tenga esta situación, que no hay ningún tipo de regulación? Parece una anomia total. Claro, pero tampoco lo es eso. Pero más allá de eso, está bien la observación que haces. Esto empieza el 24 de abril de 1978. 24 de abril de 1978. Casi 2 meses antes del inicio del Mundial 78, que gana la Argentina y que tiene mucho protagonismo Rosario por la cancha central, los goles de Kempes y demás. Ese 24 de abril de 1978 llega a Rosario un cargamento de 200 kilos de cocaína enviado por la dictadura de Bolivia. Banzer era el golpista que se hizo cargo del gobierno boliviano, y Videla, el presidente acá de la dictadura, y Galtieri era el tipo que venía a tomar whisky acá enfrente, acá en la calle Sarmiento entre Córdoba y Santa Fe. Esos tipos dicen, vamos a mandar 200 kilos de cocaína y habilitamos todo el noroeste argentino para lo que ellos llamaban los cocaleros bolivianos. Esto lo dice un hombre de inteligencia del ejército del batallón 601. Eso marcó el origen de lo que hoy los paraguayos les llaman la hidrovía de la cocaína. Hace 44 años
que los cargamentos salen por los puertos del sur de la provincia de Santa Fe, hoy puertos privados de grandes empresas, por el puerto de Rosario, que es de Vicentín todavía, sale eso para distintos lugares del mundo. Los restos, los saldos, lo que sobra, se tira para las bandas. Son 47 bandas que se disputan eso. Algunas con poder de fuego grande, algunas con poder económico grande, otras no. Y esa es la disputa permanente que vos ves casi todos los días con esos asesinatos que siempre superan los 200 homicidios en los últimos años. Así que eso es lo que empezó. ¿Cuál es la característica fundamental? La cuestión del puerto. ¿Lo tiene otro lugar en Argentina? No lo tiene. Y te sumo un elemento más que es muy importante. Cuando se privatiza el puerto, también se privatiza el Banco Provincial de Santa Fe. Y esto es casi una cuestión de que si la cuentan en Netflix, vos decís, tan exagerado. La provincia de Santa Fe es la segunda más rica de la Argentina, una de las más ricas de América Latina. ¿A quién le dio el Banco Provincial de Santa Fe? A los hermanos Rom, Banco General de Negocios, 4 años estuvieron. Yo empezaré la película así, mostrando a los dos hermanos Rom que se mueren en una celda de Estados Unidos y la acusación es, están acusados de ser lavadores de narcotráfico. Le dimos el Banco Provincial de Santa Fe, el segundo banco más importante del país en ese momento oficial, el primero del Banco Nación, a lavadores de dinero del narcotráfico. Eso no lo tiene nadie. Y como colofón del poder que tenían estos tipos, cuando de la Rúa le ganan la elección a Menem, los hermanos Ron, todavía en libertad, manejando todo esto, manejando la logística del lavado de dinero del narcotráfico, nada menos que en la provincia de Santa Fe, lo llevan a su gran casa quinta en Montevideo, a de la Rúa y a Menem. Brindan la entrega del poder en el verdadero lugar del poder, que era esa quinta uruguaya de los hermanos Ron. Es impresionante. Esas dos características históricas no lo tiene ningún otro lugar de la Argentina. Y es difícil encontrar algún otro lugar en Latinoamérica, aunque hay que admitir que los colombianos y los mexicanos tienen historias también de antología. Carlos, esta semana fue el acta de inicio del memorándum, el acuerdo entre Estados Unidos y Argentina. El sábado pasado. Tremendo eso. Que bueno, van a intercambiar básicamente información sobre el funcionamiento de las hidrovías. No, le van a dar la planificación de la hidrovía del Paraná. Le van a dar el Paraná. Eso, ¿qué consecuencias tiene? El Paraná ya no es nuestro, es del Comando Sur del Ejército Norteamericano. ¿Pero concretamente así? Sí, eso es lo que firmó la aduana nacional. Eso es impresionante. Porque ya lo había hecho Paraguay hace 2 años atrás, yo lo advertí, por supuesto soy el zurdo estúpido que dice giladas. Entonces, hace 2 años esto lo hizo la embajada norteamericana en Paraguay y digo, esto lo van a hacer acá, no. Ganó Milei y claramente eso se hace. La otra cara de la moneda es esto de planificar la ocupación de Rosario con fuerza de seguridad para que le cierre el plan a los Estados Unidos. Control social de la población y extranjerización, que no le van a llamar así, sino internacionalización del río Paraná. Internacionalización en el río Paraná significa un buen romance en América Latina que Estados Unidos hace cargo, que es lo que anunció el sábado la aduana nacional. Mientras tanto, acordate lo que pasó el año pasado. El año pasado, ¿qué nos dejaron? Nos dejaron una lancha con 132 kilos de cocaína frente a Puerto Norte acá, ¿se acuerdan? ¿Por qué lo dejaron? ¿Quién hizo eso? Estoy convencido que fue la DEA. Pero más allá de eso, ¿qué demostraron eso? Que en el lugar de mayor circulación de dinero de Rosario, o por lo menos en el punto de vista geográfico edilicio, el lugar de mayor riqueza, el río Paraná, no lo puede controlar nadie. Lo vamos a controlar una fuerza superior. Esto que está pasando. Por eso siempre la otra cara de la cuestión de la famosa lucha contra el narcotráfico es el dominio económico, social y político de la gente que vive en ese lugar. Es eso lo que está pasando. Eso te quería preguntar un poco, si podés ahondar un poco más. Siempre se dice, viste, acá, digamos, con cualquier persona de cruzada, las Dolphin, qué sé yo, las grandes torres de Rosario se hacen con plata del narcotráfico. Elstein, esto que denunció Moreno. Vocablo como un Vox Populi, no sé si querías explicar un poco el recorrido ese que ya medio lo venías haciendo, porque hay muchas puntas, ¿no? Es como que está el vínculo de la hidrovía
Está la Bolsa de Comercio de Rosario, está el Banco de Santa Fe, está la utilización del dinero para la construcción de torres o para quién sabe qué negocio. Y uno no sé cómo podrías explicárselo a alguien que no vive acá o para nosotros mismos también. Lo que hay que decir es que el desarrollo de las bandas, si se vuelca al narcotráfico, las bandas que, por ejemplo, los monos no tenían nada que ver con el narcotráfico, empiezan siendo un polirrubro que venden violencia. Se lo venden tanto a la barra de Central como a la barra de News en su momento. Hacen jugadas de extorsiones, por ejemplo, hasta hay un caso en donde lo investigaron al pájaro cantero del potencial asesinato de Abel Verois, que era el tesorero de camioneros, en lo que después termina siendo el asesinato de Verois en el estacionamiento del Automóvil Club en la calle San Juan y San Martín. O sea, era un polirrubro. En el 2007 se meten directamente en el rubro del narcotráfico porque ahí hay una definición política internacional que toma Estados Unidos y Canadá de sancionar a México porque traían efedrina, y la efedrina que traían de la India servía para producir la mayor droga de mayor consumo en Estados Unidos, que es la efedrina, que es la anfetamina, las anfetaminas. Esas anfetaminas que se producen con efedrina, México es sancionado, no lo trae más. ¿Quién lo trae? La Argentina. Y a partir de ese momento era necesario desarrollar y democratizar el consumo para hacer lo que empezamos a hacer. Somos los terceros exportadores hoy de cocaína de América al mundo. El primero sigue siendo Colombia, el segundo Brasil, el tercero somos nosotros. Entonces, a partir de ese momento, ese año 2007, se producen varios fenómenos para lavar dinero. Uno de los fenómenos que empiezan, y vas a ver todas las historias de la Cámara Argentina de la Construcción, empieza el boom inmobiliario en Rosario. En forma simultánea y paralelo, el boom inmobiliario en Córdoba y el tercer boom inmobiliario simultáneo en el año 2007 en Tigre. Los tres boom inmobiliarios. Eso fue realmente muy impactante y llegamos a una cifra obscena de la actualidad, en donde hoy tenés 60.000 familias que viven hacinadas en Rosario y tenés 70.000 departamentos vacíos, la mayoría de última generación, con lo cual muchas de esas torres que se levantaron, a nadie le interesa que haya gente viviendo, porque están muchas gracias, para la especulación inmobiliaria o para el lavado de dinero. Por eso se habla de eso. Y son simultáneos. ¿Qué son esas señales? Son señales de lavado de dinero. La famosa ruta del dinero, que nadie sigue. Yo suelo decir que ni una cortada del camino del dinero se sigue. Claro. Se sigue. Eso es lo que me parece que es muy impactante decirlo también. Y en otras partes del país o de Latinoamérica tenemos ejemplos exitosos de esta ruta del dinero, esta investigación. No, esta auditoría. No. El capitalismo necesita del narcotráfico, como necesita del contrabando de armas, como necesita de la trata de personas, como necesita del petróleo, como necesita de las armas, de los medicamentos. Son los 5 grandes negocios del capitalismo, desde hace 70 años. Y el 40% del sistema financiero internacional tiene que ver con lo ilegal, con el narcotráfico, con el contrabando de armas y con la trata de personas. ¿Por qué te parece que por eso siempre estamos discutiendo si estos asesinos cobardes que mataron a 4 laburantes que eran pibes jóvenes en esta última semana tienen una relación, yo te diría, lejanísima con el narcotráfico. Lejanísima. Son asesinos comunes, seriales, y además con algunas particularidades como el que mató al playero, que alguna vez habrá que ver cómo ese pibe se hizo sicario. Es increíble, porque la verdad que ese pibe lo que está sintetizando el fracaso de toda una sociedad, me da la sensación. Más allá que merece pagar, obviamente, por lo que hizo. Ese es otro fenómeno nuevo, digamos, que es una nueva forma de terrorismo, esta de contratar a un sicario, que ya me parece que no se está limitando únicamente a las bandas narcos. No, yo creo que eso en realidad siempre existió. Vos si ves cualquier tipo de narración sobre lo que fue la época de la ley seca en Estados Unidos, te vas a encontrar con todo eso. Lo que pasa es que lo que hoy se ve es la enorme cantidad de armas a disposición que se lo den a cualquier pibe que contratan de cualquier barrio. Hoy una de las bandas más fuertes en Rosario es una banda que está en el barrio 7 de septiembre de Rosario, que se llama Los Menores. Pues son todos chicos menores de 18 años, capaces de hacer cualquier cosa. Ahora, el que maneja la banda de Los Menores vive en un country en Puerto Madero.
Claro. Esto es lo más llamativo de lo que está pasando hoy también en Rosario. ¿Coincidís con la caracterización de terrorismo, con lo que está pasando? Yo le pongo apellido a la palabra terrorismo, porque si no es la justificación para que venga el ejército, te Claro. apliquen el Plan Colombia y demás. Yo creo que es un terrorismo rantifuso en todo caso, pero insisto, son homicidas de organizaciones criminales que además son barriales. Yo por eso digo, este es un problema que claramente si tuviéramos las 21.000 personas que integran la policía de la provincia de Santa Fe operativas y realmente al servicio de la gente, yo creo que esto, con la ley en la mano, con los derechos respetándose, con las garantías cumplidas, lo podrías disolver. El problema es que las bandas son narcopoliciales. ¿Y por qué pensás que es a trabajadores? O sea, a trabajadores en su puesto de trabajo, estos homicidios que se están dando. Porque hay alguien que lo pensó y debe haber juntado de las 47 bandas que hay hoy, a 10 de esas bandas las juntó por todo lo que está pasando en las cárceles. Alguien que posiblemente sea un oficial prófugo de la policía, que tenemos Claro. eso, lo pudo haber juntado y puede estar estableciendo esta idea que es bastante inquietante, de que hay como una especie de unidad, de acuerdo a cómo se leían incluso en esas notas, zona norte, zona oeste, zona sur. Habla de zonas, Ok. no habla de bandas. Pero ese es un mensaje pensado por alguien que antes no dejaba eso. El Guille Cantero no terminó la primaria. Alvarado quizás hizo algún año de la secundaria. Ahí el más inteligente, el que hasta tuvo educación algo universitaria, es Rodríguez Grantón. Pero esto me parece que es de alguien que está afuera. Pero son ideas que a mí se me Claro. ocurren. Carlos, está lleno el chat de Sí. mensajes, de elogios para vos. Mucha Gracias. gente. Es un poco lo que comentábamos antes del programa, que es como que nombrás a Del Frade y hay una cosa ahí como de mucha valoración sobre lo que sabes por tu conocimiento, cómo lo transmitís, como tu Mirá, implicancia ahí con lo no, social es un también. privilegio para mí. La verdad que yo soy un afortunado de la vida. Que siga vivo ya de por sí es un milagro, así que está muy bueno. Acá hay gente que se ofrece a dirigir tu película y otra que se pregunta cómo haces para seguir teniendo ganas de investigar sobre todos estos temas. No me quiero emocionar porque últimamente estoy llorando mucho en los medios. Pero por mis hijas. Por mis hijas. Yo no lo puedo dejar. Claro. Esta ciudad que estoy viendo ahora. Cuando yo tenía la edad de ustedes, iba a cualquier barrio de Rosario a cualquier hora a jugar a la pelota y capaz que nos agarrábamos un puñete, porque yo siempre fui muy torpe, muy tosco, pero hago lo mismo que hago en política, voy al frente, voy a trabar. ¿Cuál es mi lujo? Messi puede contarte magia, yo te cuento ir a trabar y me acuerdo de trabadas espectaculares. Un torpe, entonces me agarraba la bronca de todo el barrio contrario. Me han corrido a cascotazos, pero era eso. Yo no puedo creer que nos han robado esa ciudad. Entonces no, la quiero recuperar. Porque quiero decir además, lo que pude contagiarle a mis hijas es que se enamoren de Rosario. Están enamoradas de Rosario, están enamoradas de la Argentina. Y eso es maravilloso, ¿no? Hasta el último día de mi vida voy a pelear. Sí, perdón. Sí. No, porque hay mucha gente preguntando por la gestión Ah, de eso, sí, de Saín. Marcelo Fabián Sí. Saín, el exministro que antes ya lo mencionaste. Sí. Y Sí, no está lo- saliendo. que sabe saliendo mucho, mucho. digo yo. Y ahí soné porque me van a matar con eso. Bueno, vayamos a eso y después seguimos con Dale. algunas preguntas sobre Rosario, porque también me interesa saber que a mí me pasa también de sentir mucha emoción por la ciudad de Rosario, y antes, cuando era menor, quizás yo estaba en una cuestión medio negacionista quizás de la situación, porque sentía que había mucho lucro por parte de esta situación, de mucha burla en torno a esto de, ¿te acordás del tema de la tasa fui a Rosario y sobreviví, y toda esa burla que Uy, había? sí, tremendo. Me parecía Sí. de lo más execrable, Sí. me parecía horrible, y que me parecía que no contribuía en nada. Tampoco es beneficioso mirar hacia otro lado No, y negar seguro. lo que está pasando. Pero bueno, salteándolo de Saín, ahora sí, ¿qué sentís como rosarino ante todos estos agravios? ¿Qué balance se puede hacer entre No, me da una bronca bárbara, por eso yo le digo a la gente que me llama por distintos medios. En estos 2 días fue impresionante. Yo le decía a Victoria que ya estaba molido porque estos 2 días me llamaron desde Río Gallego a Venezuela. Fue muy gracioso lo de Venezuela, después se lo voy a contar porque se ve que era una radio venezolana de la oposición y entonces estaban con Milei, fervoroso de Claro. Milei. contentos? Y entonces
Entonces yo le respondía, qué sé yo, todo esto que le estoy contando a ustedes. Ellos sin saber que vos oposición a Milei o no. Se ve que le dijeron, viste como suele Sabe decir, del tema. sabe del tema, exactamente. Entonces me llamaron y dicen, bueno, pero ahora el presidente Un aire de la esperanza, Nación, dicen Milei, ellos, ha dicho tal cosa de Rosario. Digo, no creo que el presidente tenga la menor idea de lo que pasa en Rosario, digo yo. Silencio y el venezolano Ay, con mucho cariño me dice, muchísimas gracias, Carlos de Frase. Chao, Terminó, te despachó en un segundo. Claro, Tanto habrá no dicho, sabía, tanto no sabía. Este chavista debe haber Claro. dicho al final. Me pareció curioso leer comentarios y hablarlo inclusive con un venezolano no pro Chávez, por supuesto. Sí. Pero decir que inclusive Milei le hacía acordar a Chávez en su locura y en su, por supuesto... En su histrionismo y su Claro. autenticidad, eso sí, eso sin duda. No, Sí, Milei en tiene su cosas búsqueda, sí, de liderazgo. de y mucha autenticidad, por eso lo votaron. Yo no lo voté, pero digo, pues yo soy de la minoría en todo caso, como siempre, no tengo problema. Pero Del 44%. sí, pero lo votaron entre otras cosas porque es un tipo auténtico. Yo lo Y veo sí, auténtico. uno con la nota contra Buc fue que hizo un montón de gestos, dijo lo de las voces, qué sé yo. Uno que no lo votó dijo, bueno, ya con esta no la. Hay un montón de gente que no lo va a No votar pauta. porque no está. Y de repente eso fue como genuino para un montón de gente. Sí, como- sí, no te quepa duda eso. O el No te quepa duda. silencio en el debate, cuando se quedó sin palabra y se rió porque no tenía nada para decir Sí. y uno pensaba que había sido como algo que podía capitalizar Massa y había quedado mal y a la gente Y le más pareció de bien, lo Massa quedó como un buller directamente. Exactamente. Sí. ¿Y por qué te parece, bueno, ya que fuimos al tema Milei, capaz es medio tautológica la pregunta, porque ya, digamos, se ha hablado de esto, de por qué la izquierda no puede, pero no lo quiero poner en términos de la izquierda, por qué no pudo captar ese descontento de la sociedad para con la política tradicional. No digo la izquierda, pero digamos, ¿por qué te parece que no aparecieron facciones que no por el lugar del histrionismo total y de la liberalización de todo y del sálvese quien pueda, pudo captar ese descontento? La pregunta es la que me hago todos los días, pero claramente hubo cosas que se valoraron como eternas que no eran eternas. A mí me hizo crujir todo lo que sentía la pistola cerca de la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner. Eso digo, acá el piso de valores democráticos que creímos en 1983 que era eterno no existe más. Esa fue una señal muy fuerte. Digo, acá va a pasar, la sociedad está del otro lado y efectivamente en los últimos 2 años, antes de la elección del año pasado, yo siempre tengo el privilegio que me inviten a escuelas secundarias de toda la provincia. Sí, nosotros en el Normal 1 te hemos invitado mucho. Además, tu hija. Victoria, a la claro. Burru- Va, Victoria y Luli. Sí. A la Burru Sí. también has venido Sí. cuando yo era Bueno, eso es alumno. maravilloso. Cuando pasaron los linchamientos, te invitamos Sí, mucho. tenés razón. Y toda la privada hablaba de Milei, del único que hablaba. Claro. Yo digo, mira vos. Y bueno, discutía, trataba de discutir, pero digo, estas son señales. Entonces yo decía, la primera vuelta va a ganar él seguro, porque es la expresión del puñetazo contra todo lo malo, contra todo lo que se hizo mal, contra toda la hipocresía. Y fue así. Y después dije, ahora la otra la va a ganar Massa, porque va a aparecer por primera vez el pensamiento de, bueno, yo lo voté a este tipo, ahora, ¿cuál es el futuro que me promete? Yo sigo a un filósofo español que se llama Innerarity, un fenómeno el tipo. El tipo dice que como hay una pésima distribución de los ingresos, hay también una pésima distribución del futuro. Hay gente que siente que no tiene futuro, eso Claro. es tremendo. Una persona sin futuro no es persona. ¿Cuál es la dimensión humana si mañana sentís que no existe? Es muy fuerte, eso, Claro. tienes razón. Sí, si no hay lazo en el presente ni en el futuro. Claro, pero aparte no tener futuro. Después me di cuenta que en Rosario tuvimos en el año 2022 268 asesinatos, el año más terrible, pero 460 suicidios. Claro. Yo digo, esta es la más clara y contundente demostración de la pésima distribución del futuro. Hay gente que no tiene de qué agarrarse para seguir viviendo. Eso es terrible. Ese era el grito para toda la clase política. Nadie lo escuchó. Y el que expresaba el mayor hartazgo sobre ese presente sin futuro y que ya no valía de nada el pasado, fue Milei. El que más enojado de todos estaba. Totalmente. Entonces después,
cuando digo, va a aparecer esta idea, bueno, ¿cuál es el futuro que promete? Digo, bueno, ahí remontó Massa. Ahora después, cuando gana esa Massa y automáticamente Patricia Bullrich sale a decir que apoya a Milei, dije, bueno, ya está, va a ganar Milei, Claro. va a ganar Milei y ganó Milei. De hecho, tampoco Milei hace mucho uso de la pesada herencia, lo que el macrismo hacía mucho. No sé si coinciden en esto, pero como cuando en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso fue como la primera vez que como que hizo demasiado uso de esto, de lo que nos dejaron. Sí, igualmente. Hay algo ahí del Ahí horizonte. refuerza el núcleo duro y el apoyo que él considera que sigue teniendo y por eso va a fondo con eso, va a fondo contra los gobernadores, va a fondo contra la gente, va a fondo contra los jubilados, va a fondo contra todo lo que tiene que ver con subsidios que deben seguir y que ya no se siguen más. Por ejemplo, esto de las organizaciones que deben darle el abrazo a las chicas y a los chicos con distintos problemas de consumo y ya no lo tienen más. Pasa lo mismo en la provincia. Son cosas gravísimas, pero Sí, bueno, hombre. es eso, es un gobierno que cree que tiene que hacer lo que le dice, lo que él admira tanto, que es Estados Unidos. Entonces cuando dice el problema de la provincia fue el socialismo y el kirchnerismo, no, la verdad que el narcotráfico es capitalismo. Si hay algo que caracteriza el narcotráfico es que forma parte del capitalismo. No te queremos sacar más tiempo. Yo tengo una duda. No, ahora me desde- enganché. Ah, buenísimo. No puedo parar, perdón, lo voy a aburrir. Para nada. Desde la ignorancia absoluta. ¿Por qué se dejó de hablar, capaz que por una agenda más bien simbólica, de la legalización, de la regulación de las drogas? Y ya no hubo más espacio, me parece. Son organizaciones que siempre hicieron, ¿te acordás que siempre hay una movilización por la Sí. legalización y demás? Pero se fueron quedando cada vez con menos espacio y porque también hay muchas discusiones en organizaciones sociales que están en otro palo, que no están tan convencidos de eso. ¿A vos te parece una punta importante? O sea, Sí, algo- ya a esta altura ya todo me parece importante Sí. que tenga que ver con respetar los derechos, las garantías. Pero hoy lo que nos tenemos que dar cuenta es que estamos perdiendo 4-0. Claro. Se puede remontar, pero estamos perdiendo 4-0. Entonces es indispensable seguir diciéndolo, pero hoy más que nada hay que juntarse casi como un gesto de afectividad para la gente que está sufriendo. Hoy la política para mí tiene que ser un abrazo a la gente que sufre. Y decir las cosas que decimos simplemente para mostrar coherencia. ¿Crees en las teorías estas medio laclosianas de juntar todas estas demandas por ahí de minoría que tienen que ver con colectivo feminista, por las luchas como esta que mencionaba Vicky, que tienen que ver con la por legalizar el consumo de ciertas drogas y linkearla a las necesidades que por ahí tienen los sectores más bajos de la sociedad? ¿Crees que ese es un camino potable para la Argentina? Todos los caminos que se nos ocurran caminar, hagámoslo. Bien. Porque me parece que tenemos que empezar todo de nuevo. Hay chicos de la edad de ustedes que no saben lo que son los derechos laborales Claro. y que ven con buenos ojos que no haya más ley de contrato de trabajo, que no se hable más de aguinaldo, que no se hable más de vacaciones, que no se hable más de obras sociales. Yo siempre digo que en medio de este saqueo espantoso que estamos sufriendo, lo que queda es seguir insistiendo por los valores que uno cree permanentemente. Yo estoy enamorado de la historia argentina, de la historia de Rosario, pero también de los derechos laborales y todo eso. Mañana vamos a ir a Villa Constitución para acompañar a los trabajadores de Acindar y yo sé que mucha gente, si Acindar levanta campamento y se va de Villa Constitución, aunque destruya Villa Constitución, va a aplaudir la decisión de la empresa porque tiene la libertad Claro. de hacer lo que quiere. Bueno, nosotros estaremos para ir a decirle no. Las consecuencias de esto va a ser terrible para Villa Constitución si Acindar se va de Villa Constitución. ¿Y hasta dónde te parece que va a llegar ese aplauso, digamos, esa tolerancia social de las acciones que está tomando el Hasta que gobierno? aparezca una esperanza de nueva. Porque no... Las elecciones no se ganan con la bronca solamente. Tiene que haber una esperanza, una promesa. Y yo estoy viendo ahora algo que veía en el 95. Menem en el 89 fue la revolución productiva, el salariazo, la recuperación de Malvinas. Yo le creí, yo digo, esto es Facundo Quiroga, aparte era Facundo Quiroga que volvía. Un estúpido. Pero bueno, yo, pero en el 95 ya estaba.
ya se había rasurado las Era patillas. Era Facundo llegando a Buenos Aires. Facundo hizo eso. Hay un hermoso estudio de José Pablo Feynman sobre la verdadera historia de Facundo y el mito de Facundo. Cuando Facundo va con Rosas, se termina afeitando, se corta el pelo. Menem. Lo mismo que Menem, no Menem. Incluso Facundo le escribe a Rosas: usted y yo somos unitarios, pero la consideración de los pueblos es ser federal. Es impresionante. Bueno, Sí. bueno, Linda listo. recomendación. Hermoso, hermoso. 95. En el 95 Menem había triplicado la desocupación, había triplicado la pobreza, había entregado las empresas más importantes de la Argentina. Y donde más desocupación había habido era Villa Gobernador Galvez, Rosario y San Lorenzo. En 1995, el candidato que se le enfrenta, José Octavio Bordón, que, vamos a decir la verdad, había que encontrarle... había que ponerle mucho esfuerzo para Claro, encontrarle algo mucha buena seductor a onda. Bordón. Sí. Pero bueno, lo votamos a Bordón, Estamos dijimos, vamos con Bordón, vamos con Bordón, vamos con La bordoneta. Sí, no, tremendo. Por supuesto, en aquel momento existía la boca de urna, entonces 6 y 5 de la tarde, Menem ganó con el 52% de los votos. Te sentabas en la televisión para ver los resultados, Ya está. a los 5 minutos ya está. ¿Cómo ganó Menem? Y después los resultados dijeron, donde más votos sacó fue en Rosario, en Villa Gobernador Galvez y en San Lorenzo. ¿Por qué el despedido lo votó al despedidor? ¿Por qué el nuevo pobre lo votó el nuevo empobrecedor? Entonces fui a hacer lo que hice siempre, le fui a preguntar a la gente, che, ¿por qué lo votaste a Menem? Y ahí me apareció una respuesta tremenda, profunda, con la sabiduría de la gente simple. Yo lo voté sabiendo que me voy a sacrificar yo Ajá. para que mañana mis hijos vivan mejor. Era impresionante, yo me inmolo porque creo en la promesa que me hace el tipo para el futuro. Hoy me pasó con un recolector de basura, con 3 o 4 taxistas, con mozos de diferentes lugares, trabajadores estoy hablando, Sí. que me contaron toda la historia. Y la palabra es la misma. Yo me tengo que sacrificar porque sabemos que lo que viene con este tipo va a ser mejor. ¿Qué otra cultura política de las que conocemos hoy llegó a tal registro profundo en una persona para que diga yo me sacrifico, me inmolo para lo que viene? Eso es tremendo. Y eso que vi en el 95 lo estoy viendo ahora. Sí, porque de alguna manera el peronismo siempre ofreció, y en la mayoría de algunas partes de los casos, brindó resultados en el corto o en el mediano plazo para la población, con lo cual Pero no no existió fue esa necesidad de sacrificio. en el gobierno de Alberto Fernández. Claro, no fue. justamente no. Porque en Alberto Fernández, por primera vez, con el gobierno peronista se daba que una persona con trabajo en blanco había ingresado en la pobreza. Nunca se había visto. Y mucho menos, Claro, pluriempleo y pobreza. claro, Creciente. no se había visto. Nunca. Era una originalidad tristísima. Para colmo, en un gobierno peronista. Y uno de los mozos, impresionante el mozo, toda la historia que me contó. Dice, yo laburaba, me casé, laburaba yo, mi señora no laburaba, eso fue con Cristina, venía bien, pero en un momento determinado empezaron a ir mal las cosas, tuvo que empezar a laburar mi mujer. Dijimos, vamos a votarlo a Macri, lo votaron a Macri. Los dos laburos son papá y mamá, ya no alcanzaba nada. Bueno, vamos a votarlo a Alberto Fernández, dijeron, Claro. votan a Alberto Fernández. Empezaron a sentir que todo iba para atrás, que los dos tenían laburo pero eran pobres. Lo terminaron votando a Milei y ahora no sabe qué hacer el tipo. Claro. Era impresionante. Eso es lo que en periodismo y en antropología se llama historia de vida. Una historia individual que como sombra te refleja el contexto de lo colectivo. Y eso son historias todos los días, en la calle. Eso es maravilloso y te enseña mucho. Por lo menos me enseña a respetar. Le voy a decir de todo a Milei. Pero claramente tengo que respetar Sí, al votante. al votante. Y sí. Claramente. Y hacer las cosas bien, que cuando nos toque alguna vez gobernar, gobernemos bien. Acá, ya que dijiste eso, un oyente pone, Carlos, serías un gran intendente si quisieras.
No, nunca el chat estuvo tan activo ¿En una con la, entrevista, no? sí, con No. la felicidad de que haya un entrevistado. Realmente. Muchas gracias. Gracias. ¿Ustedes quieren preguntar algo más? ¿O era lo de la No, intendencia? yo A ver cómo te ves de le intendente. hacía la pregunta indirectamente Bien. del Ah, oyente, de esto de... de que serías un gran intendente. No, creo que hay gente que viene muy bien y que ya va a cambiar la intendencia en Rosario. El domingo hablé con el intendente Hapkin, pues yo le decía, más a la diferencia, yo sé que vos amás profundamente a Rosario, yo también, hagamos algo, salgamos juntos. Y no, está en otra sintonía. No hubo Claro. respuesta. Justo Está en otra sintonía. ya que hacías todo este análisis muy interesante sobre el votante de Milei, Sí. hace poco veía de nuevo este discurso de mucho odio, mucha bronca, por ahí de ciertos sectores del peronismo, no institucionalmente, pero individualmente, decir cómo todos los boludos fueron y lo votaron igual a Hapkin y por eso estamos. No, la verdad que la gente vota como puede. Como puede y con lo que puede. Y después está lo otro, la capacidad o no de transmitir esas cuestiones. Me parece que son muy importantes. Y después está la otra cuestión para los sectores minoritarios como nosotros, insistir y tratar de llegar mucho más allá de los convencidos. Yo siempre le digo a los muchachos, ya estoy bastante cansado, pero lo sigo diciendo, que hay que tratar de hablarle a los oídos que no nos escuchan y que nos miren los ojos que no nos ven. Porque si no es como hablarle al espejo. Y no tiene mucho sentido en la política hablarle al espejo. Lo podés hacer si sos un artista que crees que es tu arte y el mundo, pero en la política es otra cosa. Pasa mucho también de que ciertos sectores le echan la culpa al progresismo en vez de querer dar una disputa de sentido y de incluir a esos sectores, ¿no lo ves? Lo que pasa es que la discusión es cultural muy profundo, yo por eso lo comprendo a Milei. Él sabe que hay un piso de pensamiento colectivo que está enhebrado por esas luchas de esas minorías de las cuales ustedes hablaban. La cuestión del pañuelo verde ha sido una construcción histórica maravillosa que han hecho mujeres que en su momento eran absoluta minoría, y eso se ganó por la lucha, por la convicción, por la lucidez, por la sensibilidad. Y eso Milei sabe que es así. Sí, ha generado y mucho sí, odio. y lo tiene que enfrentar como pueda. Igual que la idea de... Por eso odia él la definición de la justicia social. Hay que pararse frente a eso. Claro. Pero evidentemente sabe que eso es un núcleo conceptual existencial colectivo de la Argentina. Porque por más que alguien sea totalmente antiperonista y lo hayan votado antiperonista, muchos dirán, che, no, la justicia social está bien. Sí, de hecho, la idea de la nación está bien. La idea de que venimos de una historia está bien. La Argentina es algo más que la camiseta de la selección de fútbol. También en muchas encuestas previas a las elecciones como que de alguna manera alentaban una posible victoria de Massa en torno a que les preguntaban, de acuerdo con la dolarización, sí o no. La mayoría de la gente, por ejemplo, decía que no, que era una de las principales propuestas de campaña de Milei. Y aún así lo votaron. ¿A vos te parece que Milei no lleva adelante ciertas medidas por la posibilidad de la resistencia social o porque no le interesan, digamos? Porque No, a él están- le recontra interesa. Si está claro que es un hombre que va al frente con su idea, lo que empieza a darse cuenta que no está solo, que hay un Congreso de la Nación, que hay Claro. intereses de clase que también se mueven por más que lo niegue. Me parece que empieza a darse cuenta que lo que él construyó individualmente no alcanza para hacer lo que él quiere, porque hay muchos sectores que nos oponemos de diferentes maneras, y eso forma parte de la democracia. Por eso usan esto del narcotráfico para ver hasta dónde llegan. Quieren meter al ejército porque es una manera maravillosa de contener la protesta social. Ese es el experimento que quieren hacer en Rosario. ¿Te parece con que la mover excusa del narcotráfico. la agenda de discusión de la situación económica? Y hoy estamos discutiendo si el ejército sí o no. Claro. Es increíble cómo hemos retrocedido. Y hubo 13% de inflación. Por ejemplo. O que tenés un nivel de desocupación, mucha gente que no come todos los días. Claro. En la Argentina, Sí. un país Una hecho ironía. de carne, de leche y de pan. Increíble. Carlos, no te queremos robar más tiempo. La última que la pidió muchísimo el chat.
la opinión o la reflexión sobre lo que fue la gestión de Marcelo Saín en la provincia, y me permito sumar la de Sabrina Frederich. En La Nación. Sí. Sí, lo de Sabrina, la verdad que conozco, creo que es Sabina. Sabina. Perdón. Sí. Tenía buenas ideas, pero evidentemente no manejaba a las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad se sentían sin conducción política. Y acá pasó algo similar. Lo que pasa que las buenas ideas de Saín se las llevó puesta él mismo con todos los enemigos que fue construyendo y agrandando a cada paso, y me parece que cometió algunas cosas que lo llevaron al borde de cuestiones judiciales que después terminaron pagando gente que trabajó con él, que se jugó por él y que todavía tienen causas abiertas muy feas, muy duras, que ojalá terminen pronto, pero creo que hubo errores groseros. Me da mucha pena y me da mucha bronca también, porque yo creo que es un tipo muy inteligente y que debió darle más a la provincia de Santa Fe, pero me parece que no pudo con él mismo. Eso es lo que creo. Pero lo que más me da bronca, lo que me pone muy mal, es tanta gente que estuvo con él, que lo bancó, que lo sigue bancando, pero que no le está pasando bien porque se han encontrado cosas que son feas. Incluso hay algunas que dicen, que a mí no me consta, pero que son peores todavía. Pero bueno, a mí no me constan eso, y voy a seguir diciendo que fue importante, por lo menos como un sacudón de lo que se podía hacer de política de seguridad, pensándola ya no como el delito que pasa en el barrio, sino en el origen de lo que tiene que ver con esa relación entre política, economía, empresas, lavado de dinero, política que se hace la distraída. Pero hoy cuando vos decís estas cosas, dices, sos amigo de Saín. Claro. Presentaste el libro con Saín. Es como si fueras... Sí. Falacia dominem, diría. Sí, diría exactamente. Sí, efectivamente. Carlos, muchas gracias por venir. Gracias por un venir. privilegio. Muchas gracias. Carlos. Bueno, hacemos